Todopoderoso, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos, grande y digno de toda alabanza. Eres el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Rey eterno, Tuyos son, oh Dios, la grandeza y poder, la gloria, la victoria y majestad. Tuyo cuanto hay en el cielo y la tierra. Jesús, Dios de toda la humanidad. Eres el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Rey eterno, inmortal. Primera de Crónicas 29:11. Tuyos son, oh Dios, la grandeza y poder, la gloria, la victoria y majestad. Tuyo cuanto hay en el cielo y la tierra. Jesús, Dios de toda la humanidad. Eres el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy es 17 de enero de 2024 y damos la bienvenida a todas las personas que en el día de hoy nos acompañan. Un saludo para Yanni Arrieta. Buenos días, saludo, Dios te bendiga. Gustavo Orlando Guevara, pasa el gatillo más rápido del internet. También nos saludan desde nuestra fanpage. Bueno, nuestra fanpage es los que estoy leyendo, pero nos saludan también desde nuestro Facebook user. Aquí me aparecen los usuarios de Facebook. Pero si usted escribe de los usuarios de Facebook, tiene que poner el nombre para saber quién fue. Eliana Barreiro desde Medallo María Gómez, pues hombre, nuestro pastor Eloy Chávez en México, lindo y querido en Celaya, Guanajuato. Saludos a nuestro pastor de Biblia Libre en Celaya, Guanajuato, México, lindo y querido. Nadine Melisa Mercado Tribeño desde Bolivia. También un saludo grande para Jessica Lizarazo, gloria a Dios. Lau Lobo, Dios te bendiga, compartido. María Belén, bendiciones allá en Argentina. John Sánchez, Dios te bendiga desde Roma. ¡Wow! Roma Kennedy, allá en Bogotá, Colombia, más exactamente. También saludamos a Merlita León, Elisa Ferreira, a Claudia Patricia González, Irma Martínez, buenos días, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y te guarde. Claudia Patricia González, bendiciones. Lorenita Rivera, Sandra Espinosa, Dios te bendiga. Robertico Cabrera, para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Compartan, ayúdenme a compartir por todas las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por todas las redes sociales posibles, 1, 2, 3, 4 veces, para llegar a más personas con la palabra del Señor. Saludando también muy atentamente a Wilfredo Torres, bendiciones, aquí está. Y también a Félix Alexander Herrera. Dios te bendiga, bonito día para usted también, mi hermano querido. Desde Córdoba, Argentina, Nieves Elizabeth y Julián. Un saludo para Nieves Elizabeth y Julián. Biblia Libre Perú, nuestro pastor Dani, un abrazo para él. Gerardo Castillo, bendiciones. También compartido
compartido. Dice, muy bien, excelente esa la actitud. Rociel Flores, Dios te bendiga, Dios te guarde. José Gregorio Escalante en Venezuela. Lucita Ortiz, Dios te bendiga. Lucita, numeral Team Jesús, numeral Buenos Días Maestro, numeral Escobar, numeral Biblia Libre. Todos esos numerales nos sirven para aparecer en más y más lugares. Muy bien, bendiciones para ARGR. También Dios te bendiga. Ya empezó, chicas. Eduardo Elizondo, San Juan. ¿Estamos transmitiendo? Eduardo, confírmame si estamos transmitiendo en este momento por Radio Maranata en vivo y en directo por internet. Confírmame si estamos transmitiendo por Radio Maranata en internet. También saludando a nuestro hermano Fernando Ham. Dios te bendiga, mi hermanazo. Muy bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque tenemos un tema apasionante, supremamente interesante, del que vamos a aprender muchas cosas. Oremos. Amado Señor, te doy toda gloria, honra, alabanza y honor. Tú eres digno de ser adorado, tú eres digno de ser glorificado y tú eres digno de ser exaltado. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sueños, todo lo que somos, hacemos y tenemos es para ti, Señor. Nada hay fuera de ti. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que podemos lograr es por tu misericordia y por tu gracia. Por eso te rogamos, te suplicamos, te imploramos, Señor, háblanos, bendícenos, Señor, ministra nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, sentir y actuar, transfórmanos, haznos más conforme a la imagen de tu Hijo, te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, Señor, manifiéstate en nuestras vidas, manifiéstate en nuestros corazones, habla lo más profundo de nuestro ser, queremos escucharte hablar, queremos oír tu voz, Señor, tocando lo más profundo de nuestro corazón. Hoy vamos a tocar un tema polémico en el cual seguro alguno no estará completamente de acuerdo, pero por encima de los conceptos teológicos y de los análisis queremos sacar, Señor, extraer las enseñanzas que cada pasaje nos deja. Ese es el propósito finalmente de este devocional, aplicar la palabra a nuestra cotidianidad, a nuestra realidad, a nuestra vida diaria. Por eso te pido, Señor, que nos des luz y que nos ayudes, Señor, a que todo lo que aprendamos acá lo apliquemos en la familia, lo apliquemos en la escuela, lo apliquemos en el trabajo, lo apliquemos, Señor, en la iglesia, lo apliquemos en todos los espacios y todos los roles que nosotros como seres humanos desempeñamos. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que ser más como tú y que cada parte de la escritura nos ayuda a eso. Ayúdanos a entender que no estamos aquí para sanar conciencia y escuchar un devocional creyéndonos más santos porque sabemos algo más de la Biblia, sino que estamos aquí para reconocer en qué nos hemos equivocado, cuál es nuestro pecado, en qué tenemos que cambiar, cómo tenemos que ser transformados. Señor, ayúdanos a entender eso y aplicarlo a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. También, como todos los días, quiero orarte por aquellos hermanos que están sufriendo, que tienen enfermedades, dolores, dolencias de su cuerpo. Señor, mira a nuestros hermanos queridos que luchan todos los días en contra de esa enfermedad que les agobia, que les atormenta. Dios, a pareja sana. Pon tu mano, tu diestra de poder, ese es nuestro ruego, esa es nuestra petición, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque tú eres el Señor, tú eres el que manda, tú eres el que gobierna, tú eres el que define lo que quiere para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Por eso simplemente te doy gracias y te glorifico y te exalto y te adoro y te alabo y te entrego toda mi vida y todo mi ser por completo solamente a ti, Señor. Tú eres el único digno. Tú eres el único santo, tú eres el todopoderoso, tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres el digno de ser adorado, el digno de ser glorificado, tú eres la luz que ilumina mi vida, tú eres, Señor, el aire que respiro cada mañana, tú eres el todo y por todos. Por eso, gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que me das de estar con mis hermanos. Bendice nuestras familias también, bendice nuestras familias, glorifícate en cada uno de los que hace parte de nuestro hogar, glorifícate en nuestra esposa, en las mujeres, en su esposo, Señor, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros suegros, en nuestros hermanos, en nuestros cuñados, en nuestros familiares de segunda línea, consanguínea, nuestros tíos, nuestros primos, Señor, en toda nuestra familia, toda la encomendamos, Señor, en tus manos y la colocamos en tu presencia para que tú los protejas, Señor, y te rogamos y te suplicamos que les des luz alrededor de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gloria entonces al Señor por estar aquí reunidos, mis hermanos queridos. También saludando a las 16 personas que ya están conectadas por Instagram: Yuri Oficial, Loru, Mau, Jordan, Eileen, Lares, Gemini, Fer, Lucía López, por todos los que están también por Instagram. Mis hermanos queridos, mis hermanos amados,
Doy gracias al Señor por estar en este momento en la presencia de Dios y hemos venido trabajando un texto que es Lucas en el capítulo 3. Y vamos a llegar a una enseñanza bien interesante. Tristemente, a veces cuando uno da enseñanzas interesantes, a la gente no le interesa. Son interesantes solo para los que les interesa la Biblia. Ayer, por ejemplo, sacamos una enseñanza muy interesante sobre las doctrinas y las profecías falibles, que son unas doctrinas muy populares que hoy se han hecho muy popular, pero como no estaba hablando de nadie en particular, entonces no se vio mucho el video, casi nada, se vio muy poquito. Si usted lo puede volver a ver hoy, le recomiendo, le sería un gran favor. Si usted no lo ha visto, véalo, dele like, escriba algo, porque se vio supremamente poquito. ¿Por qué? Porque simplemente estoy enseñando, estoy haciendo doctrina, no estoy hablando de nadie, y eso a la gente no le gusta. Eso a la gente no le gusta. La gente en general le gusta es que uno hable de alguien. Están ávidos de sangre. Pero el Señor nos mandó a profundizar en las Escrituras. Y hoy vamos a hacer eso en Lucas. Habíamos quedado en el día de ayer en el bautismo de Jesús. Y Lucas en el capítulo 3, verso 23 comienza a hacer algo muy interesante y es hablarnos de la genealogía de Jesús. Quiero que me acompañe. Lucas capítulo 3, verso 23. Dice la palabra del Señor. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Era como de 30 años. ¿Era exactamente de 30 años? No lo sabemos. La Biblia dice que era como de 30 años. Más o menos los 30 años. El 30 es un número bien importante para los judíos. Generalmente está relacionado con el sacrificio y la muerte. Cuando María murió en el desierto, le dieron 30 días de luto, por ejemplo. Cuando Judas vende a Jesús, lo vende por 30 monedas de plata. Generalmente se asocia, o los judíos asocian el 30 a eso, a la muerte, como un símbolo de comienzo mi ministerio y al mismo tiempo este es mi camino hacia la muerte. Algo así podría entenderse aquí en el libro de Lucas. Ahora, dice la palabra de Dios, sigamos con el texto. Hijo, según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, así con ritmo para que suene más chévere, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salomón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Regau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Axafac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Nog, hijo de Jared, hijo de Mahanael, hijo de Cainán, hijo de Nog, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y amén. La genealogía. A veces cuando nos encontramos con textos así decimos, ay, qué aburrimiento. Estos son los textos que saltamos generalmente, ya lo he dicho en otros devocionales, cuando vimos o nos encontramos con las genealogías en Esdras y Nehemías, dije lo mismo. Son los textos que saltamos, no nos gustan, pensamos que ahí no hay contenido alguno, que eso no nos quiere decir nada y nada más lejos de la realidad. Todo, escúcheme muy bien, todo, absolutamente todo lo que el Señor permitió que esté en las Escrituras tiene un propósito. Nada de lo que está en la Biblia es casual. Nada de lo que está en la Biblia es un capricho. Nada de lo que está en la Biblia es simplemente porque Dios quiso complicarnos la vida dejando una cantidad de nombres difíciles de pronunciar. No, mi hermano querido, todo lo que está en la Escritura es porque Dios tiene un propósito con lo que se permitió, con lo que reveló, con lo que le permitió en este caso a Lucas escribir. Así que esta genealogía es importante. De hecho, es muy importante y nos va a traer una multiplicidad de enseñanzas bien prácticas, bien hermosas y bien bonitas para nuestra vida. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos dos genealogías de Jesús. Una en Mateo capítulo 1 y esta en Mateo capítulo 3. Las dos genealogías de Jesús. Ahora,
Cuando comparamos las dos genealogías de Jesús, la de Mateo 1 con la de Lucas 3, son completamente diferentes. Bueno, no completamente, pero sí son muy distintas. Una, la de Mateo, se termina yendo por la línea de Salomón. Mientras otra, la genealogía de Lucas, termina yéndose por la línea de Natán, dos hijos de David. A partir de David se divide y a partir de ahí todos los nombres comienzan a ser diferentes entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. Comienzan a ser completamente distintos. Lo extraño del asunto es que ambas parecen conectar con José. Si leemos las dos dicen que son genealogías de José o parten aparentemente desde José. Lo que muchos han aprovechado para decir, ahí hay un error. Hay un error. Hay un problema en las genealogías. Eso está, la Biblia se está contradiciendo. Lucas no sabía la descendencia de José bien, en cambio Mateo sí, o al revés. ¿Qué está pasando? ¿Se contradice la Biblia? No, mi hermano. Cualquiera que crea que en la Biblia hay contradicción, pues simplemente no es cristiano. Cualquiera que dude o que piense que la Biblia es solamente parcialmente la palabra de Dios, no es cristiano. Cualquiera que crea que la Biblia contiene la palabra de Dios, en vez de creer que la Biblia es literalmente la palabra de Dios, pues no es cristiano. Alguien me preguntaba esta semana, un hermano en Cristo me preguntaba, hermano, ¿y los versos espurios? Todos esos versos que no están en los textos originales, ¿no hace entonces que la Biblia contenga la palabra de Dios? Y tenía yo que explicarle que no, la Biblia es la palabra de Dios y las traducciones contienen textos espurios, que es diferente, pero el texto sigue siendo la palabra de Dios. Los textos espurios, para quienes no saben, son textos agregados, son versículos que no estaban ahí. Y hay bastantes, sí. Casi todos no tienen que ver con un tema importante. La verdad son temas terciarios, algunos son errores de los copistas, otros son errores de traducción, otros son nota al pie que después se tomaron como si fueran versículos, cosas así, ¿sí? Y los conocemos bien. Es decir, en eso no hay misterio y si a usted no le gusta tener esa duda, pues puede comprarse una versión que no traiga los textos espurios. Hay versiones como la NBI, por ejemplo, que no contiene los textos espurios para evitar ese tipo de problemas. Hay gente que dice, ay, es que le quitaron versículos a la Biblia. Ay, no, por eso esa Biblia es satánica, porque le quitaron versículos. No, mi hermano, no es que le hayan quitado versículos. Es que son textos espurios. Con el paso de los años, con el paso del tiempo, se han descubierto nuevos documentos originales o más cercanos a los originales. Los descubrimientos en las cuevas de Qumran y su análisis en los años 40 nos permitieron darnos cuenta que hubo muchos errores en las traducciones posteriores de la palabra de Dios. ¿Sí? Pese a que los escribas eran muy cuidadosos, cautelosos, no faltó aquel que seguramente quería introducir algo. No faltó aquel que seguramente quería poner su propia idea o explicar un texto. Pero generalmente, mis hermanos queridos, no interfieren esos textos con la doctrina. Generalmente, hay algunos que sí, pero que viendo el conjunto de la palabra podemos saber qué es lo que la palabra enseña. El caso es que todo cristiano debe creer que la palabra completa es inspirada por Dios y es la palabra de Dios. No la contiene, es. Porque que la contenga implicaría que la mayoría de ella no es palabra. No es de Dios. Son los pensamientos de los hombres que la escribieron, de los autores. Pero nosotros creemos que el autor original es Dios. La Biblia proviene de la mente de Dios. Y lo creemos firmemente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con Mateo y Lucas? Uno de los graves problemas es que Mateo dice que el padre de José fue Jacob. Mientras Lucas, como lo acabamos de leer, dice hijo de Elí, José hijo de Elí. Entonces, ¿quién era el papá? ¿Se llamaba Jacob o se llamaba Elí? Y todos sus nombres que al principio no coinciden. De hecho, solamente hay dos nombres que coinciden después del de David, Salatiel y Zorobabel.
Y es posible que hasta sea otro Salatiel y otro Zorobabel, así que no coinciden los nombres. Ahora, la genealogía de Mateo es ascendente, más bien descendente. No, la de Lucas va desde José hasta Dios, o sea, es descendente, lo que quiere decir que la de Mateo es ascendente. Va desde Abraham hasta José. Otra característica distinta. Entonces, algunos que atacan el evangelio ateos dicen, no, es que la Biblia se contradice, pero ya vimos que no hay contradicción, así que hay que encontrarle una respuesta. Otros que atacan a los cristianos, por ejemplo, desde el judaísmo, dicen, no, lo que pasa es que Mateo cometió un error, porque todo esto se inventaron esas genealogías. Mateo cometió un error porque incluyó a un rey que había recibido una sentencia de parte de Dios de que su descendencia no tendría rey, nadie ocuparía el trono. Y es verdad. Uno de los nombres que aparecen en el libro de Mateo es el nombre de un rey que nosotros lo estudiamos en el libro de Reyes, y en este momento ni lo recuerdo el nombre exactamente, pero este hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios le dijo, tú no vas a tener descendencia jamás en el trono. Entonces Lucas, dicen ellos, se dio cuenta que estaba mal y lo hizo, lo recompuso, lo reorganizó. Nosotros los cristianos no podemos creer eso, porque implicaría que hay algo mal en el libro de Mateo. Y la Biblia es perfecta. Es otra doctrina fundamental para los cristianos. La Biblia no contiene error. Las traducciones contienen error, pero ese nombre que aparece en el libro de Mateo no está solamente en las traducciones, sino en los textos más antiguos, en todos. Entonces, por eso no podemos admitir esa explicación. No es que Lucas esté queriendo armar o inventarse otra línea genealógica porque Mateo se equivocó. No, 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 no. Parece que Lucas busca algo más. Así que surgen varias teorías. Teoría número 1, la teoría de los matrimonios por levirato. ¿Qué dice la teoría de los matrimonios por levirato? Dice que Lucas está hablando no del padre natural, no del padre en la carne. Porque es que cuando encontramos en Mateo, Mateo dice engendrado por, o engendró a, más bien, engendró a, engendró a, engendró a. Cuando se utiliza ese término, esa terminología, engendró a, pues se está refiriendo literalmente a que era el padre en la carne de esa persona. En cambio, cuando vamos a Lucas, no encontramos eso, ¿sí? Aquí dice hijo de, hijo de, hijo de. Pero cuando usted va al original, al griego, no dice hijo de. Eso se lo agrega, eso es parte de la traducción para hacer entender el texto, pero en el texto original, en el griego, dice José de Elí, Matat de Leví, Melqui de Hanna. ¿Me entiende? Ni siquiera dice hijo de, sino solamente de. Entonces, los que creen la teoría del levirato dicen, no, no, no. Lo que pasa es que todos estos son padres adoptivos. Es posible que José haya sido literalmente hijo en la carne de este hombre Jacob, ¿sí? Pero por alguna razón lo crió Eli. Era un padre adoptivo. Recuerden que esto de los padres adoptivos, esto de los leviratos, era normal para los judíos, era algo que hacían cotidianamente. El mismo José es un padre adoptivo. En la ley, cuando el hermano mayor moría, el hermano menor se tenía que casar con la viuda del hermano mayor y adoptar a los hijos, quedaban como hijos de él. Entonces dicen, es posible que simplemente haya pasado así. Simplemente era adoptado. José tenía un papá natural y un papá que lo crió. Pero esto nos mete en muchísimos problemas. Porque entonces nos tocaría decir que básicamente todos los que están al principio, después de Natán hasta José, tienen nombres diferentes. ¿Por qué? ¿Todos? ¿Hasta llegar a José? Aparte,
Hay algunos que dicen, no, pues que recuerde que la Biblia, él está haciendo una traducción, él está escribiendo en griego, ¿sí? Entonces los nombres seguramente les puso, no, mi hermano, no es que les esté poniendo nombres griegos, ni nombres que les hayan puesto los babilonios. Todos los nombres que aparecen ahí son nombres judíos, bueno, a excepción de los que evidentemente venían de Babilonia, que seguramente podríamos nombrar de otra manera, pero no es eso. Es imposible pensar que todos ahí sean hijos adoptivos o que nos está hablando de otro tipo de personas. Ahora, hay que pensar, ¿cuál es el propósito de Lucas? ¿Por qué Lucas está mencionando a toda esta gente? Miremos quién es Lucas para entender este misterio. Lucas es un doctor, es un médico. A Lucas no le interesa el levirato. A Lucas lo que le interesa es demostrar que Jesús fue un personaje real, una persona real que existió. Y para demostrar que fue un personaje real, una persona real y no inventada, un personaje realmente existente, que es lo que le quiere demostrar a Teófilo, él tiene que enmarcar desde dónde, de dónde salió desde el principio. Mientras Mateo intenta demostrar que Jesús es el Mesías prometido, el rey de los judíos, por eso su genealogía va de Abraham a José, ¿cierto? Lucas no intenta demostrarle nada a los judíos. Su evangelio es un evangelio para gentiles. Él lo que intenta demostrar es que este Jesús judío es un personaje real, tiene padres reales, una descendencia de verdad y que viene de Dios, no de Abraham. Para Mateo es importante la promesa de Abraham y la promesa de David. Para Lucas no es tan importante eso. Para Lucas lo importante es, él es el Hijo de Dios. Y cuando nos sitúa a Jesús como el Hijo de Dios, termina así la genealogía de Lucas, nos está poniendo a Lucas en el mismo contexto de Adán. Y aquí termina siendo un poema teológico, hermano. Así como Adán fue el primer Adán, Jesús es el postrer Adán. Adán fue hijo de Dios, pero Jesús también es hijo de Dios. Él lo que está definiendo aquí es la naturaleza humana de Cristo. Humana. A él no le interesa la naturaleza real, las profecías, le interesa en algún sentido, pero su texto básicamente quiere demostrar la humanidad de Cristo. Por eso es plausible pensar que este texto nos está enmarcando, el de Lucas, los padres legítimos, el padre legítimo de cada uno de ellos, hasta José. Pero entonces el hilo cuadra. Pero mire cómo comienza el texto. Según se creía de José, hijo de Elí. Lucas nos plantea desde el principio del texto que José no era el papá de Jesús, que era un padre adoptivo, que el padre de Cristo era Dios. Así que lo que Lucas está diciendo aquí es José, se creía que José era el padre de Jesús, pero como lo que Lucas está queriendo demostrar es que Jesús desciende en carne, es un ser natural, es una genealogía natural, le interesa probar a Jesús como el hijo del hombre, o más bien como hijo de hombres. Entonces, no puede descartar a María. ¿Cómo José descartaría a María? ¿Cómo Lucas descartaría a María? Otra de las diferencias, para entender esto, entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas es que en la genealogía de Mateo aparecen mujeres. En la genealogía de Lucas, no. Solo aparecen los hombres. ¿Cómo se sabe que un judío era judío? Por quién es la mamá. ¿Cómo se sabe que un griego es griego? Por quién es el papá. ¿Me entiende? Esta es una cuestión cultural. Como él está escribiendo en griego para los gentiles, a ellos no les interesan las mujeres en la genealogía, sino los hombres. Para los judíos era más importante quién había sido la mamá.
Por eso para los judíos aparecen varias mujeres en la genealogía de Mateo. En la de Lucas él no coloca ninguna mujer, solamente coloca la línea de los hombres, de los varones, nada más. De tal forma que omite a la misma María. Y en vez de colocar a María, coloca a José. En varias tradiciones antiguas nos nombra a Elí como padre de María, no de José. Y yo sé que hay otras tradiciones que le dan otro nombre al padre de María. Pero cuando vamos a ver a los escritos de los padres de la iglesia, de los padres más antiguos de la iglesia, la mayoría de ellos van a creer que esta genealogía del Evangelio según San Lucas capítulo 3 es la genealogía por la línea de María. Solo que Lucas no menciona a María porque para los griegos lo importante para darle identidad a alguien era el hombre, no la mujer. ¿Me entiende? Y Mateo, creen algunos, Mateo realmente está haciendo la genealogía desde José. Desde José. Si eso es así, la genealogía de Mateo es de José y demuestra que Jesús, por medio de su padre adoptivo, legalmente adoptado por José, tiene entonces el derecho legal al trono. El derecho legal. Pero él es descendiente de David por medio de su madre, María. Por lo tanto, por el lado de María, él tiene ese derecho también espiritual. ¿Me hago entender? Hay algunos que opinan, no, es que las dos genealogías son de José, usted no puede agregar nada a la palabra porque la palabra en los dos lados dice José, hijo de, y José, hijo de. Pero ignoran Romanos capítulo 1, verso 3. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Según la carne. Porque hay quienes piensan que María no era del linaje de David, sino era del linaje de Leví, de Aarón, que ella no pertenecía a la tribu de Judá, sino a la tribu de Leví. ¿Y qué argumento dan ellos para decir que María pertenecía a la tribu de Leví? Pues que era pariente de Elizabeth y Elizabeth era de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Entonces estas personas cuadran las cosas y dicen es que es muy lógico. María descendiente de Leví, sacerdotes, ¿sí? De la tribu de sacerdotes, descendiente de Aarón. Mientras tanto, José descendiente de David. Entonces Jesús es rey por medio de José y sacerdote por medio de María. Solucionado el problema. Pero tiene un problema. Que si eso fuera así, entonces Jesús no sería descendiente de David en carne y Pablo nos dice que Jesús fue descendiente de David en la carne. ¿Se da cuenta el problema? Jesús tiene que ser en la carne descendiente de David, por lo tanto María tiene que ser descendiente de David, físicamente, en la carne, dice Romanos 1:3, vaya y léalo si no me cree. María tiene que ser descendiente de David. Y entonces, ¿cómo es que es pariente de Elizabeth? Bueno, eso no tiene problema. Es fácil pensar que María, su padre, que era el que sí les daba la descendencia de la tribu, era de la tribu de Judá y su madre podía ser de la tribu de Leví. O algo similar con Elizabeth. Podía ser por el lado de Elizabeth. Y eran parientas solamente por el lado de su mamá, de la mamá de una de las dos. Porque la Biblia no nos especifica cómo eran parientes. Si eran primas o eran tías. A Elizabeth le llevaban muchos años a María. Podía ser una tía lejana de María. Podía ser una pariente lejana de ella. No sabemos exactamente el grado de parentesco. Y no era raro que entre tribus hubiese matrimonios. Y de ahí descendiera un hijo, pero ese hijo tenía que pertenecer a una tribu, en el caso de Elizabeth, a la de Leví. Así que sí, habían personas que eran de diferentes tribus y tenían parientes. Eran
tenían parentela, eran familiares entre ellos. Así que aquí no hay misterio, pero yo me quedo con Romanos 1:3. Jesús tenía que ser descendiente de David en la carne. Y si Jesús era descendiente de David en la carne, María tenía que ser descendiente de David, porque José no era el padre en la carne de Jesús. Así que si María era descendiente de David, lo más posible es que esta genealogía, la genealogía de Lucas, nos esté narrando la genealogía de María y no la de José. ¿Y entonces por qué aparece el nombre de José? Ya lo dije. En primera instancia, porque los griegos legitimaban a los varones, no a las mujeres. Por eso, y él intenta demostrar la humanidad de Jesús, el parte es con José. En segunda instancia, era muy común en los textos bíblicos que se le dijera hijo a un yerno, por ejemplo. Eso era común. Eso suele pasar. Ahora, hay otros que dicen, no le creo, no me convence. Porque es que en Mateo 1:17 dice que había 14 generaciones de Abraham hasta David, y 14 de David hasta Babilonia, y 14 de la deportación de Babilonia a Cristo. Eso quiere decir que cuando usted cuenta las generaciones, falta una en la última generación. Esa una, ¿quién es? María. Entonces la genealogía que hay en Mateo es de María, y ese José no es el esposo, porque ahí puede no traducirse esposo, puede traducirse simplemente el cuidador, el que la guarda. Ese José es el papá de María. Fin de la historia. Están las 14 generaciones, y entonces descubrimos ahí que la genealogía de José es la de Lucas y la genealogía de Mateo es la de María. Existe esa teoría. Sin embargo, mis hermanos, eso es mera especulación. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo todo el tiempo nos está diciendo engendrado por, engendró, engendró. ¿Sí? Entonces tendría que aparecer Dios como el que engendró a María. María no engendró a Jesús. Dios engendró en María a Jesús. Ahí hay otro problema. ¿Qué me dice a mí que ese José era el papá de María y no José, el esposo de María? No hay ningún argumento. Espero que me lleve la línea. Espero que me esté entendiendo, porque sé que esto es un poco complicado. El caso es que a mí me parece ese último argumento que sale por allá en el año 1000 algo, en la Edad Media, ese argumento de que la genealogía de Mateo es la genealogía de María, no me convence. No me convence. El hecho de que falte una persona no quiere decir que sea María. Y es muy reforzado. Está muy metido con calzador, ¿sí? A las malas. No es tan plausible. Me parece más plausible, y aquí podemos diferir con los hermanos en Cristo, pero me parece más plausible que la genealogía de Lucas, sea la genealogía de María. Y que simplemente esté mencionando a José como hijo de Elí, en el sentido de que Elí era el suegro de José. Esto que estoy diciendo es lo que la mayoría de los cristianos hemos creído durante toda la historia, y los padres de la iglesia, Agustín, Orígenes, Tertuliano, creían lo mismo. Creían que la genealogía de Lucas es la genealogía de María y la genealogía de Mateo es la genealogía de José, para demostrar que por parte y parte Jesús era descendiente de David. Y eso además no soluciona el problema de Mateo. ¿Se acuerdan que les dije que en Mateo había un rey que Dios le había dicho, tu descendencia no ocupará el reino jamás? Ahí está en Mateo. Pero es que Jesús no es descendiente directo de José. El problema con la teoría de que Mateo nos da las genealogías de María es que ahí hay un nombre de un personaje que estaba profetizado, su descendencia no ocuparía jamás el reino. Entonces no nos cuadra. Pero si esa es la de José, pues se cumple, porque la descendencia de José literalmente entonces no ocupó el trono. En cambio, ese rey no aparece en Lucas. Espero que me haya entendido. Hoy tuvimos una clase teológica, pero esa clase teológica nos lleva a mucho más allá. Y hay varias cosas que podemos aprender. Número 1, podemos aprender que Jesús es absolutamente un personaje histórico y real. Lucas está intentando demostrarnos la historicidad de Cristo.
Está intentando comprobarnos que Él realmente existió. Hoy hay mucha gente que todavía está dudando si Cristo existe o no existió, o si existió, y buscan por allá, rebuscan unas pruebas bastante absurdas. Cuando Lucas comprobó de dónde salió, literalmente, eso es lo que está intentando argumentar este hombre. Ahora entendamos que Lucas, muy posiblemente por todo lo que nos ha narrado, habló, entrevistó a María. Por lo tanto, lo más lógico sería que toda la genealogía que acaba él de mencionar sea una genealogía que María le dijo, porque recuerden que Lucas no era judío, él no conocía las genealogías, a alguien se las tuvo que decir. ¿Y quién? María. Por eso creo firmemente en que Lucas nos relata la genealogía de María y Mateo nos relata la genealogía de José. Y Jesús fue un señor, un hombre real, hombre, 100% hombre. Eso Lucas lo intenta demostrar todo el tiempo. Fue un hombre en todo el sentido de la palabra. Pero es el postrer Adán, hijo de Dios también. En segundo lugar, esto nos enseña la historicidad del Génesis, del Éxodo, de todos esos libros que hoy ponen en duda, que hoy todos estos falsos profetas dicen, eso es mentira, eso no existió, eso se lo inventaron en la época de Jotam. He encontrado, como tengo varios videos hablando sobre eso, grandes eructitos de seminarios bíblicos diciendo, no, toda la historia de Génesis, eso es mito, eso realmente nunca pasó. Es verdad en el sentido de que nos da una enseñanza, pero eso no sucedió. Los de la ciencia cristiana creen eso, muchos liberales creen eso. No, si creemos eso, entonces estamos negando toda la historicidad de Jesús, y Lucas no lo da como una opción. Lucas se devuelve hasta Dios, hermano, y de Dios a Adán, y de Adán a Sem, a Set, y de Set a Noé, y así. Es decir, para Lucas, todos esos personajes son personajes reales, existieron, fueron de verdad, mi hermano, no son un mito, no son una leyenda. Y si Lucas creía en eso, que Lucas está haciendo un documento histórico, entiéndame eso, el documento de Lucas es historia. ¿Quiénes somos nosotros como para decir que no? Sí creemos en Dios, pero no creemos en Génesis. No, sí creemos en Jesús, somos cristianos, pero la primera parte de la Biblia, hasta el libro de los Reyes, es puro mito, eso nunca pasó. Así creen muchos cristianos. Se creen mejores que Lucas. Creen que saben más que Jesús. Jesús dio por hecho la existencia de todos esos personajes. Y Lucas también. Por eso esta genealogía está en la palabra de Dios, para que entendamos la veracidad de la palabra. La palabra es veraz. Si yo digo que el Génesis nunca pasó, que el Éxodo nunca pasó, entonces estoy atacando la veracidad de la Biblia. Porque su veracidad no es una veracidad meramente intelectiva bajo las enseñanzas éticas y morales que esas historias nos dan. No. Jamás. Toda la Biblia está intentando demostrar una veracidad histórica de la Biblia. Hay cosas difíciles de creer, hermano. Adán, Eva, Moisés. Eso es difícil de creer, hermano. Todo lo que pasó a Abraham. Puede que sea difícil. Puede que sea difícil de explicar muchos detalles. Pero siempre hay posibilidades y probabilidades. Y mientras haya posibilidad, mientras haya una forma de explicar, pues tengo que darle el crédito absoluto de veracidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, hermano. No nos está mintiendo. Si Adán no existió, si Eva no existió, si Moisés no existió, si Noé no existió, apague y vámonos. ¿Qué hacemos aquí? Hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos y ya no creen en nada de eso. Apague y vámonos. ¿Qué hace aquí? La Biblia le está mintiendo. Le está diciendo mentiras. Le dijo una cantidad de nombres de personajes que nunca existieron. Más allá de las enseñanzas éticas o morales que eso pueda traer, sigue siendo una mentira. Mentira es mentira, más allá del propósito de la mentira. Por eso no puedo creer en esas teorías de esas personas. La genealogía de Jesús me demuestra que todas esas personas existieron, fueron reales y que la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Y por último,
Una de las enseñanzas más interesantes y más hermosas que nos deja la genealogía de nuestro Señor es el hecho de entender el plan divino. Nada ha sido al azar. Todos y cada uno de los personajes ahí plasmados fueron escogidos por el Señor para llevar la promesa. La promesa que hubo desde el Edén. ¿Se acuerdan? La promesa que hubo a Eva. Tu simiente será herida por la serpiente en el calcañar, pero tu simiente le aplastará la cabeza. Esa es la promesa. A esa promesa es a la que nos quiere llevar Lucas. Mientras Mateo nos quiere llevar a la promesa del Mesías para Israel en Abraham, el rey prometido para David, Lucas va más allá. Lucas está llevándonos a la promesa para la humanidad entera. El descendiente, la simiente. Y Pablo lo aclara, no las simientes como si fueran muchas, no, la simiente, uno solo, un solo hombre que destruiría a la serpiente, que le aplastaría la cabeza, que le daría la victoria a Dios sobre el enemigo y que compartiría esa victoria con la humanidad. La simiente tenía que ser hijo de Dios, pero también tenía que ser hijo de hombres. Por eso termina Adán, hijo de Dios. Está demostrando que Jesús es hijo de Dios e hijo de hombres. Está demostrando la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. Ese es el Jesús en el que creemos. No estamos creyendo en un superhombre, no estamos creyendo en un superhéroe, no estamos creyendo en un hombre con superpoderes. No, 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 no. Estamos creyendo en un hombre como usted y como yo, sin pecado, en un hombre como usted y como yo, que fue tentado, en un hombre como usted y como yo, que luchó con su propia familia, en un hombre como usted y como yo, que tuvo que trabajar todos los días, pero al mismo tiempo, hijo de Dios, al mismo tiempo Dios mismo. Usted y yo también somos hijos de Dios. No en el mismo sentido que Jesús, porque Jesús es hijo de Dios porque su naturaleza es como la naturaleza del Padre. Pero nosotros somos hijos de Dios porque Él nos adoptó como suyos. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no darle toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor a nuestro único y sabio Dios? Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor, y acompáñeme en esta oración. Gracias te doy, Señor, porque estudiar la genealogía tuya nos enseña muchas cosas. Los eruditos han debatido durante mucho tiempo sobre las posibilidades de por qué las diferencias entre la genealogía de Mateo y Lucas. Yo tengo mi convicción. Puede que me equivoque. Es un tema terciario, a la verdad. Pero creo que desde mi convicción se puede explicar mejor y lo mejor de todo puede darnos una más amplia enseñanza sobre el texto. Nos enseña el origen en la carne de Jesús. Si la genealogía de Lucas es la genealogía de María, tomando simplemente a José como el esposo de María, entonces nos deja ver que tú fuiste un ser humano como nosotros. Nos deja entender que tuviste una familia, una descendencia. Todos nosotros tenemos. Nosotros ya no sabemos quiénes fueron nuestros tatarabuelos o nuestros tatarabisabuelos. No sabemos eso. Tenemos por cierta nuestra humanidad. Pero saber que tú fuiste un ser humano como nosotros y pasaste por todo lo mismo que nosotros y te vaciaste. Te negaste a tu propio poder y a tu propia gloria como el Dios eterno, simplemente para darnos a nosotros vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no glorificarte? Gracias, mi amado Señor, por todo. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en el devocional de hoy. Espero que no haya sido tan pesado porque tuve que dar una explicación teológica de un texto difícil, pero espero que hayan entendido las aplicaciones y cómo esto nos enseña en la cotidianidad muchas cosas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden que tenemos un video que subimos ayer. Vaya, véalo otra vez, compártalo por todas sus redes sociales. Comparta este video también y mañana seguimos con el estudio de Lucas en el capítulo 4. Nos vemos mañana aquí en Buenos Días, Maestro de Biblia Libre.